Buenos días, hoy hablaremos del momento de la seguridad del curso de Ingeniería de Reacciones Químicas. Tocaremos el tema de desboque de reacciones exotérmicas. Inicialmente tocaremos los tres factores que son las causas comunes de estos accidentes. Se dan por una poca comprensión de la química y la termodinámica de la reacción. Por otro lado, los sistemas de control y los de respaldo son subestimados. Y tercero, los procedimientos y entrenamientos son inadecuados. A continuación, veremos cada uno a mayor profundidad. Cuando hablamos de la poca comprensión de la cinética y la termodinámica, nos referimos al mal diseño de la planta, la zona de reacción y al reactor en sí. Esto se puede dar por subestimar el calor involucrado en la reacción. Esto causa que a la hora del diseño se implementen sistemas de enfriamiento que no son lo suficientes para contrarrestar el calor generado. Por otro lado, se pueden no anticipar reacciones secundarias, en donde se pueden producir productos que sean inestables o que sean reacciones más exotérmicas que la que estamos buscando. También cambios en el control de temperatura, que esto se puede dar por un error en el set point del sistema automático de control o en la instalación en sí, y la autocatálisis impredecible, que es básicamente que los productos generan autocatálisis que acelera la reacción y la exotermia. Unos errores muy comunes que se pueden dar a la hora del diseño de la planta se dan por el escalado y lo podemos ver por estos dos casos. En primera instancia, vemos que en una prueba de laboratorio las pérdidas de calor que se dan por convección suelen ser más altas, en el orden de 3 a 6 vatios por metro cuadrado Kelvin, mientras que a gran escala es menor, suele ser de 0.5 a 2.5 vatios sobre metro cuadrado Kelvin, puesto que a baja escala la exotermia parece ser más débil. ¿Esto a qué se traduce? Que a la hora de hacer un análisis en laboratorio se estima el calor que se debe retirar de la reacción. Sin embargo, este calor en parte en la prueba de laboratorio está siendo retirada por la convección, mientras que a gran escala este calor debe ser retirado por el sistema de enfriamiento. Así que si esto no se tiene en cuenta, puede conllevar a que el sistema de enfriamiento sea subestimado y que la capacidad no sea la suficiente. Por otro lado, en los mismos análisis de laboratorio se puede determinar la temperatura de desboque y de extinción. El problema con esto es que esto no puede ser llevado a la industria directamente, puesto que la temperatura depende del tamaño en el que se está dando el proceso y también del tiempo, por lo que esto podría conllevar errores y a un posible desboque. Esto conlleva a los mismos problemas que vimos anteriormente de la subestimación del sistema de control y de respaldo. Como podemos ver en la imagen, tenemos un sistema automático de control en donde se pretende controlar la temperatura. Sin embargo, si se llevan a cabo estas reacciones secundarias que sobrepasan la exotermia capaz de ser liberada por el sistema de enfriamiento, esto conllevaría a un desboque. El no tener en cuenta todas estas derivaciones de las reacciones para el diseño sería un error, puesto que iría en contra de lo que se conoce como el diseño inherentemente seguro. Cuando hablamos de las medidas de seguridad, vemos que se pueden categorizar en dos grupos. En primera instancia tenemos las medidas preventivas. Son las que desde el diseño se previene la condición que puede conllevar a un desboque exotérmico, relacionado con lo anteriormente mencionado del diseño inherentemente seguro. Esto como un ejemplo podría ser el mismo sistema de enfriamiento, el cual al ser diseñado de una forma correcta va a prevenir la condición, es decir, las altas temperaturas y presión que conllevarían al desboque. Por otro lado, tenemos las medidas protectivas. Estas son diseñadas para mitigar los efectos de un desboque, como podría ser un sistema de alivio, como vemos en la parte derecha. Son unas válvulas que se ponen en los tanques, en los reactores, que permiten que al experimentarse una presión excesiva, estas actuarían para liberar la presión. Por otro lado, también están los discos de ruptura, que están diseñados para que a cierta presión estos se rompan y por allí se libere la presión, pues los gases, y evite el posible desboque. También muy usado son las reacciones de inhibición, apagado o ahogamiento. A esto se refiere con la posibilidad de inyectar cierta sustancia al reactor que permita, por un lado, diluir para que deje de ocurrir la reacción o inyectar otro reactivo que funcione como competencia para el reactivo de interés normalmente en la reacción para que no ocurra la reacción exotérmica que es la que está causando el problema. Usualmente no se utilizan únicamente las medidas protectivas, puestas que estas son para mitigar los efectos de un desboque, sino que son más bien como una medida de emergencia aparte de las medidas preventivas, puesto que lo que se busca es nunca llegar a esta condición de desboque. Los problemas comunes que se pueden dar a la hora de la selección y especificación de medidas son el tener información insuficiente,
instalación deficiente, dimensionamiento erróneo de ventilas de alivio o discos de ruptura y la combinación de medidas no suficientemente confiable para garantizar una operación segura. A continuación podemos ver un caso que ocurrió que conllevó a un desboque en donde básicamente se tenía un reactor, como podemos ver en la imagen, que contaba con un sistema automático de control que regulaba el flujo de líquido de enfriamiento que pasaba a través de la chaqueta y controlaba la temperatura dentro del reactor. Sin embargo, podemos ver que la termocupla se instaló en un punto en donde no llegaba el nivel de líquido dentro del reactor. Esto conlleva que la lectura era errónea y asimismo el flujo de agua necesario no era el suficiente. Esto conllevó a un desboque, como ya había mencionado anteriormente, y podemos ver que se debió a la instalación deficiente del sistema automático de control. Cuando nos referimos al mal entrenamiento y procedimiento, nos referimos a las instrucciones o supervisión deficiente a los operarios, los cambios no autorizados de instrucciones, los procedimientos de mantenimiento deficientes, operarios que no están en condiciones de actuar en caso de la presentación de situaciones anormales, que en este caso sería un desboque, o no hacer pruebas o simulacros de los sistemas de emergencia. Cuando hablamos de las reacciones exotérmicas desbocadas, vemos que esto causa por un ciclo que ocurre cuando se incrementa la temperatura, hay un incremento de la velocidad de reacción que a su vez genera un incremento de la generación de calor por ser exotérmica y continúa este ciclo. Como ya se vio en el curso de reacciones, hay distintos métodos y factores con los cuales uno puede determinar y seleccionar un reactor. Sin embargo, en la industria vemos que el reactor batch se utiliza para muchos tipos de reacciones y su diseño no difiere por factores económicos. Al no ser diseñado específicamente para cada reacción, aumenta la probabilidad de un desboque. Por otro lado, el reactor semi-batch tiende a usarse para reacciones muy específicas, que son inherentemente peligrosas, como la halogenación, la polimerización, la sulfuración y la nitración, que en particular suele ser muy peligrosa. Por otro lado, los reactores CSTR y PFR, al ser reactores continuos, operan en estado estacionario. Esto quiere decir que cuando se desboca, se sale este equilibrio entre el balance de masa y el balance de energía y se eleva la temperatura en búsqueda de un nuevo estado estacionario. Cuando hacemos un análisis de los accidentes que han ocurrido en los últimos años, podemos ver que las principales causas son el cargado erróneo del reactor, que se puede dar por un cargado por encima de la capacidad establecida, lo que deja menos espacio para los gases y puede causar una elevación en la presión, contaminación de las materias primas, las cuales deben ser analizadas antes de ser cargadas al reactor para prevenir reacciones que no son deseadas. También se puede dar por fallas del agitador, fallas del sistema de control, diseño deficiente de la planta, que está ligado con el diseño inherentemente seguro, y por último, y las que más causas han generado, es errores del operador, que están directamente relacionadas con la supervisión y las instrucciones que se les han dado. A la hora de presentarse un desboque, podemos ver que las consecuencias pueden ser bien sea leves o bien sea graves. Las consecuencias leves pueden ser la formación de espumas y derrames, las cuales no dejan de ser un desboque, y las graves ya se deben al aumento de presión y pérdida de un gran volumen de material peligroso, tóxico e inflamable, lo cual también puede llevar a una posible explosión. Esto ocurre cuando la temperatura y presión exceden las capacidades estructurales del reactor. Cuando hablamos del control y las estrategias para prevenir un desboque o inhibirlo a la hora en la que ya se ha dado, tenemos que principalmente podemos inyectar un inhibidor para detener la reacción y detener la exotermia. También podemos inyectar inertes a baja temperatura para diluir y enfriar, cumpliendo estos dos propósitos. Podemos también aplicar la contención de las sustancias químicas en caso de ser, por ejemplo, un CSTR, un PFR o un semi-batch, el detener el ingreso de más reactivos al reactor. Y también podemos hacer lo que es un análisis de evaluación de calor, pruebas calorimétricas, efectos de escalado y cálculos de flujo de calor. Y finalmente lo que se conoce en control como el worst case scenario, que básicamente es imaginar el peor escenario posible para a partir de este generar todos los sistemas de control y de mitigación. Ahora bien, entrando en un enfoque práctico de cómo prevenir las reacciones desbocadas, tenemos que primero se va a hacer un análisis completo de los peligros, riesgos y capas de seguridad. Tenemos que identificar la reacción y la química y la termodinámica de la reacción. Tenemos que hacer un control administrativo en donde básicamente nos referimos al entrenamiento, a los procedimientos de operación y mantenimiento.
tenemos que analizar muy bien el control de temperatura y analizar qué sistema de enfriamiento se va a utilizar. Tenemos que tener en cuenta la adición de reactivos para no sobrecargar el sistema. Y también tenemos que contemplar los sistemas de alivio, los cuales deben ser dimensionados para que puedan cumplir su función. Y finalmente, tenemos que aprender de los accidentes pasados para evaluar qué se puede mejorar para prevenir estos riesgos. Continuando con este enfoque práctico a la predicción y prevención de reacciones desbocadas, primero un concepto es el MMT, que sería la temperatura máxima por razones técnicas. Esto se da en dos diferentes casos. Inicialmente en un sistema abierto, en donde esta temperatura máxima será la temperatura de ebullición de la mezcla que se encuentra en reacción, porque esta temperatura de ebullición conllevaría a la liberación de gases potencialmente peligrosos. Por otro lado, tenemos un sistema cerrado, en donde la temperatura máxima ya no es la temperatura de ebullición, sino es la temperatura que genera la presión máxima permisible, que está dada por el diseño del reactor. Esto conllevaría a la ruptura del reactor y una potencial explosión, asimismo como la liberación de las sustancias. Otro concepto muy importante es el delta de temperatura adiabático, que se puede calcular como lo vemos en pantalla. Esto básicamente determina el aumento de temperatura evaluando un posible caso adiabático, es decir, cuando se aumenta en la máxima cantidad de temperatura posible. Se utiliza un calorímetro para esto y es una forma de establecer el worst case scenario como habíamos visto anteriormente. Con base a este delta de temperatura adiabática, podemos construir una tabla parecida a la que está en la parte inferior de la pantalla y podemos categorizar qué tan severo sería el daño en caso de presentarse un desboque. El MSRT es la temperatura máxima de reacción sintética y esto describe la evolución de temperatura después de presentarse una falla de enfriamiento, por lo cual depende de la cantidad de reactivo que aún no se ha consumido en el momento de la falla. ¿Esto qué quiere decir? Que el cálculo comienza con la temperatura del proceso y se determina la temperatura máxima que alcanzará asumiendo una falla en el sistema de enfriamiento y un posible caso adiabático, que sería el peor caso posible. En este caso es necesario tener en cuenta que la simbología cambia un poco, puesto que esta X asterisco AC no es la conversión como se ha venido trabajando en reacciones, sino que es la fracción de reactivo límite que aún no ha reaccionado en el momento de la falla. Como podemos ver, el peor caso posible es cuando apenas está iniciando la reacción, es decir, cuando todo el reactivo aún no ha reaccionado, es decir, cuando este X asterisco de AC es igual a 1. Ahora bien, con los conceptos que vimos anteriormente, vamos a poder determinar el peligro potencial de un sistema. En este caso tenemos 5 escenarios en donde todos tienen la misma temperatura de operación o el mismo set point, que sería la temperatura que está pintada en color verde. Como podemos ver, a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha, el MSRT va aumentando. Esto quiere decir que el momento en el que se está presentando la falla es cada vez más anticipado. En el primer caso y en el segundo caso, el MSRT es muy bajo. Esto quiere decir que la falla ocurre al final de la reacción, cuando no queda mucho reactivo y este delta de T adiabático, que será la temperatura entre la temperatura del proceso y la temperatura máxima de reacción sintética, es muy baja. La diferencia entre el escenario A y el escenario B, por lo cual B puede ser un poco más peligroso, es porque la temperatura de ebullición está por encima de la temperatura de descomposición. Esto quiere decir que en el caso en el que se llegue a inyectar cierta cantidad de calor, aparte de la generada por la reacción, se podría llegar a esta temperatura de descomposición, lo cual podría provocar mayor presión. En el caso del escenario C, vemos que es más peligroso, puesto que el momento en el que se presentó la falla es un poco antes que en el caso A y B. Eso quiere decir que la temperatura máxima de reacción sintética es más elevada que la temperatura de ebullición. Esto quiere decir que ciertas sustancias que se encuentran en el reactor van a empezar a ebullir, lo cual va a hacer que se aumente la presión y el posible peligro potencial. El caso D es un caso muy peligroso, en el cual la temperatura máxima de reacción sintética, es decir, la temperatura máxima que alcanzará el sistema después de presentarse la falla, es más elevada que la temperatura de ebullición y que la temperatura de descomposición. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a alcanzar presiones muy elevadas. Sin embargo, no van a ser tan peligrosas como en el caso E, donde la temperatura de ebullición está por encima de la temperatura máxima que llegará al sistema a pesar de estar en la zona de descomposición. En el caso de, a pesar de presentarse estas elevaciones de presión,
al estar por encima de la temperatura de ebullición ocurrirá un fenómeno de enfriamiento por evaporación, por lo cual no será tan peligroso como en el caso E, en donde por estar en la zona de descomposición, pero no poder llegar a la temperatura de ebullición, va a haber un caso de elevación híbrida de presión entre los gases de descomposición y las altas temperaturas de presión de vapor. A la hora de analizar un proceso, se pueden determinar estas variables, que serían la temperatura del proceso, la temperatura de ebullición, la temperatura de descomposición y la temperatura máxima de reacción sintética, por lo cual se podría predecir qué tan peligroso será un proceso. Conociendo estas variables, se puede evaluar el sistema de enfriamiento y se puede determinar las medidas de prevención y de protección adecuadas para implementar en el sistema. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido esta presentación sobre el desboque de reacciones exotérmicas.